Entonces resulta que MATLAB tiene una función que se llama F0 para encontrar ceros de funciones. Entonces, por aquí le dije help F0, ¿cierto? Entonces me dice que F0 encuentra ceros de una función no lineal, o raíces más bien. Tengamos en cuenta esto, que a veces le dicen raíces o a veces le dicen ceros de una función, los valores x que hacen que la función valga cero. Entonces aquí pues la ayuda es muy básica, pero me dice que F0, a F0 le debo ingresar la función y el x0, o sea, el valor inicial, ¿cierto? Entonces mire que aquí dice, esa función intenta encontrar un punto x donde fun valga cero. Entonces eso es lo que nosotros precisamente estamos buscando, un valor de x que haga cero la función. Entonces es F0 la función y un valor inicial, o F0 el valor inicial y unas opciones, habría que mirar qué opciones son, ¿sí? Y bueno, por aquí como que hay más posibilidades. También sería muy interesante lo que yo les decía cuando uno le da help a un archivo, a un comando, perdón, ver que por acá dice, mire también comandos relacionados. Entonces acá está fmin bnd, optinset o roots. Ahorita miramos este comando roots, también lo podemos mirar. El método de Newton, por ejemplo, cuando se adapta a polinomios, me genera todo un algoritmo en el que yo podría trabajar sin necesidad de hacer derivadas, solo trabajando con los coeficientes del polinomio. Entonces también tengo por aquí abierto la documentación, vamos a ver si no, esto no es. La documentación para F0. Perdónenme, yo miro si esto me deja aumentar el tamaño de letra. Parece que no es tan fácil aumentar aquí el tamaño de letra. O de pronto en la configuración. Así. Fonts. Bueno, aquí me iba a cambiar el tamaño de letra en otra parte. Entonces, más bien, de pronto le ponemos la lupa si es del caso. Y lo que uno puede hacer es, bueno, vamos a mirar si describen las opciones, hasta describen algunos ejemplos, pero no describe las opciones. Luego miramos bien a ver qué se puede hacer, qué adicional se puede hacer. Pero entonces más bien hagamos esto. Yo puedo usar F0 como, entonces bueno, vamos a decir, X es igual. Él no me va a mostrar las iteraciones, me va a mostrar solo el resultado final, ¿sí? Entonces me tocaría decirle F0. Entonces una forma es escribir la función como una cadena de caracteres, es decir, como un mensaje entre comillas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, x al cuadrado menos b a la menos x. Por ejemplo, yo quiero usar cuando x al cuadrado menos c a la menos x vale 0. Y le voy a poner un valor inicial. Entonces, bueno, voy a poner el valor inicial 2, por ejemplo. Entonces ahí él me da una respuesta. 0.7035 es la solución, ¿sí? Entonces ya lo podríamos mirar. Vamos a verificarlo. Pero lo que quería mostrar es que yo puedo además definir la función como anónima, ¿sí? Entonces, lo que hemos dicho, lo que hemos usado en otros momentos, que es una función que depende de x. ¿Y cuánto vale la función? Ah, bueno, entonces x al cuadrado menos c a la menos x. Si ya mi función, pues ya una función evaluable, f de esa x que tenemos ahí. 0,7035, podríamos ver más decimales. Entonces, bueno, perdón, que aquí no sé qué pasó. Bueno, entonces, f de esa x vale 0. 0 porque él no me muestra todos los decimales o me redondea el 0, o porque el comando F0 pues busca con suficiente precisión la solución.
Yo le puedo pasar la función anónima directamente allá, que eso es lo que más bien quería mostrar, ¿sí? Una función f de con alguna expresión, que cambiemos esto por, no sé, coseno de x, o 3 por el coseno de x, por la función que sea, ¿cierto? Entonces define una función anónima. Perdón, que aquí algo pasó, no sé. Ahora sí, ya, definí la función anónima. Listo, entonces yo le puedo pasar a el comando F0 esa función anónima. Ahorita les mostraba, mire, le puedo pasar la función sin definir la anónima, sino simplemente como una cadena de caracteres, ¿cierto? Pero si yo defino la función f, pues acá la puedo tener. Entonces, dígame cuándo esta función f vale 0 y le voy a dar el valor inicial 2. Ah, bueno, entonces me dice que es 1.1306. Recuerden que yo lo puedo decir formato largo, aunque ya me muestra demasiados decimales, o usar f'f o mirar de qué forma puedo ver un número dado de decimales. Aquí sí me dice 1.130619, por lo menos con 6 decimales. Listo. Perdón, yo me devuelvo un momento. Como esto es, la función es x al cubo menos x al cuadrado menos 3 coseno de x, esa función es par. No sé si recuerdan lo que es una función par. Entonces quiere decir que la misma solución, bueno, este valor x cambia de signo también es solución, muy bien. ¿Cómo lo puedo probar? Lo puedo probar cambiando el valor inicial. Por ejemplo, en vez de 2, le voy a poner menos 1. Y ahí me llegó a menos 1.130619. Pregunto, ¿alguien recuerda que es una función par? ¿Alguien de pronto lo recuerda? No, nada, profe. Profe, Bueno, esa no era la que, así tengan el argumento al menos, sigue dando lo mismo positivo fuera con el, o sea, digamos, coseno de x es igual a coseno de menos x, ¿no? Pues, en el sí, señor. argumento. Sí, señor. Es eso exactamente. Mire, es cuando una función al evaluar al menos x me da lo mismo que la función en x, eso es una función par. Y en su gráfica, ¿yo qué vería? En su gráfica, pues, bueno, aquí un poquito difícil que es a mano alzada, pero una simetría con respecto al eje vertical. Es decir, por ejemplo, si la mitad de acá es así, entonces la otra mitad es así. Esta es una función par de x. Entonces, si es 0 por aquí en un valor x especial, si digamos x barra, es 0 también en el valor menos x. ¿Listo? Eso es una función par. Bueno, puede incluso que ni siquiera sea 0, pero lo que me interesa más es la simetría con respecto al eje vertical, ¿cierto? Hay una simetría. Y una función es impar cuando es menos x. Bueno, el ejemplo más común es el coseno, que ahora decía el compañero. Coseno de x es par, o x con exponente par es una función par. X al cuadrado o x a la 4 son funciones pares. Y una función es impar si f de menos x es igual a menos f de x. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que además de existir, bueno, no existe exactamente esta simetría, sino que hay como una antisimetría. Entonces, me aparece esta parte, pero cambiada de signo, como un espejo sobre el eje X. Entonces, más bien, hagamos un dibujito. Esta sería acaso una función impar. Bueno, en cálculo, por ejemplo, se usan muchas propiedades de esas funciones. De pronto acá no la vamos a necesitar mucho, pero una función impar tiene este comportamiento. Cualquier x con cualquier exponente impar, o el seno, o la tangente, por ejemplo, son funciones impares. Entonces, digamos que acá mi función es así. Esto es una función f de x.
y entonces el otro lado sería como así. Bueno, hay que hacer muy bien el espejo, ¿cierto? Pero entonces sería como hacerle la simetría con respecto al eje vertical y luego cambiarle el signo acá. ¿Listo? Entonces, si la función por aquí en un x, por ejemplo en este x me da negativa, en ese mismo valor menos x me va a dar la misma magnitud que tenía en el otro lado, pero cambiada de signo, o sea, positivo. Esas son funciones pares e impares. Como les decía, en el cálculo hay muchas ventajas en trabajar con ese tipo de funciones. O, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes ya vieron series de Fourier, cuando uno trabaja series de Fourier de funciones pares o impares, pues la serie se simplifica mucho. Y en cálculo con las integrales, con las derivadas. La derivada de una función par es una función impar. Si yo tengo una función de este tipo y la derivo, me da una función de estas. O al contrario, si derivo una función impar, me da una función par. Entonces hay varias propiedades pues, que eso tiene, sin entrar mucho en detalles ahora. Por ejemplo, para yo poder evaluar una función anónima en un vector, a mí me tocaría decir f igual a arroba de x y donde haya por o elevado o dividido, entonces me toca punto a la. Ahí sí me dejaría evaluarla en un vector. X al cuadrado menos 3 coseno x. Entonces, me dio 1,13 la solución más o menos. Voy a decir que x lo voy a generar desde menos 2, con pasos de 0.01, 0.01, y hasta 2, para graficar y ver que sí es efectivamente par. Y entonces voy a grafíqueme x contra f de esa x. Y bueno, si le pongo acá grid, entonces, bueno, acá estaría el eje vertical en 0, ¿cierto? Entonces, ahí está la simetría. Bueno, parece una parábola, pero si extiendo más la forma, el intervalo de la gráfica, debería notarse algo del coseno. Por ejemplo, mira, aquí está de menos 4 hasta 4. Y que me grafique eso y que le ponga las divisiones para tener la guía. Bueno, por acá empieza a verse como una curvatura diferente un poquito para ver que no es una parábola, por lo del coseno. En todo caso, pues es una función par. Esa es una función par. Bueno, no, sin desviarme del camino, lo que yo quería mostrar era el uso de la función f0, ¿cierto? Entonces, otra vez, si quiero resolver una ecuación igual a 0, entonces puedo usar el comando f0, por ejemplo, para verificar si me quedó bien hecho un ejercicio. f0, entonces, por ejemplo, acá x al cuadrado menos 3. La solución de eso, al igualarlo a 0, es x igual a raíz de 3, que es 1.732. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a poner un valor inicial lejano. Puede que llegue a la solución, puede que no. Miren, acá está, 1.732. ¿Listo? O en vez de esto, pasarle una función anónima. Pero lo importante es el comando F0. ¿Listo? MATLAB, a mí sí me gustaría invitarlos pues, a que revisen estos comandos. Solve, resolver. Miremos a ver qué hace el comando resolver. Incluso acá se dan ejemplos y todo. Todavía no han reducido la ayuda de ese comando. Tiene una ayuda bien larga. Vamos a ver. Soluciones simbólicas de ecuaciones algebraicas. Es decir, ahí sí toca definir simbólicas las variables y pasarle un sistema de ecuaciones. Mire que me permite pasarle sistemas de ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación m y las variables. Entonces yo
pues no me voy a detener ahí, pero sí los invitaría a mirar a ver cómo se puede usar este comando. Y cuando miren la ayuda, ahí pueden dedicarle un tiempito a revisar la ayuda. Miren que tiene ejemplos y todo. Listo. Y ver también, entonces abajo dice, ver también. Dissolve o subs también. Este subs también es un comando interesante. Bueno, entonces la función F0, aquí lo voy a escribir ahí como por tener la nota, ¿cierto? Entonces uno dice X es igual a F0 de la función y el valor inicial. Entonces, ¿cuál función? F de X de la ecuación. F de X igual 0. ¿Y qué será X0? Como una aproximación inicial. ¿Qué tendría yo que hacer? Él me entregó una sola aproximación. ¿Qué tendría yo que hacer para hallar raíces diferentes? Cambiar ese valor inicial, irlo cambiando para ir haciendo búsquedas de diferentes valores. Listo. Bueno, y quiero pues como dividir acá. Creo que ya hemos usado el comando roots, pero pues yo voy a recordar ahí un poco el comando roots. Y es que es exclusivamente para polinomios. Comando para las raíces de un polinomio. Los polinomios son tratados de forma especial en todos los lenguajes de programación porque usted no tiene que escribir toda la expresión del polinomio, sino que si tiene los coeficientes, lo tiene plenamente identificado. Entonces, por eso tiene un tratamiento especial. Y además son funciones muy importantes porque aparecen en muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la parte eléctrica, cuando vean circuitos 3, ustedes van a trabajar las funciones de transferencia. Bueno, circuitos 3, sistemas automáticos de control y otros cursos, funciones de transferencia, y esos son puros polinomios, ¿cierto? Divisiones entre polinomios. Entonces, bueno, ahí como por contar cómo es el asunto, creo que ya lo hemos usado, no recuerdo, pero bueno, digamos que yo tengo, pues lo llamamos P de X por ser un polinomio, entonces si yo tengo 5x a la 3 menos 6x al cuadrado más 2x menos 8, ese es el polinomio P, un polinomio de grado 3, tiene 4 coeficientes, miren, si es de grado 3, contando con el término independiente, aquí hay 4 coeficientes, 1, 2, 3, 4, y eso es lo que yo le paso a MATLAB, listo. Entonces en MATLAB yo diría que P es igual, y le paso un vector de coeficientes, 5, espacio menos 6, espacio 2, espacio menos 8. Pues la ventaja del comando roots es que me entrega todas, de una vez todas las raíces. Si yo fuera a programar esto en MATLAB o en C pidiendo de un coeficiente o para trabajar polinomios específicamente, yo no le pediría al usuario toda la función, sino hay que pedir los coeficientes uno por uno. Primero le pido de qué grado es el polinomio, pues ya sé cuántos coeficientes le debo pedir y le pido los coeficientes. O, pues bueno, esta es una ventaja muy grande de MATLAB o Scilab o el otro que se llama Octave, que me deja escribir el vector de coeficientes. Entonces yo después le puedo decir roots de este polinomio P. Y ahí me saca todas las raíces. Pues miremoslo a ver, ¿cierto? Este comando, bueno, aquí sí lo quiero más bien resaltar, el comando roots. Entonces, vamos a poner un polinomio cualquiera. Por ejemplo, x a la 4. Entonces, 1x a la 4 menos 5x a la 3 más 7x al cuadrado más 4x
menos 6, ¿sí? Miren que como yo escribo 5 coeficientes, ya MATLAB interpreta que eso es un polinomio de orden 4, y ahí estarían en el orden descendente, ¿cierto? X a la 4, lo que va con X a la 3, X a la 2, X a la 1, y el término independiente, si algún elemento no está en mi polinomio, por ejemplo la X no está, entonces es porque el coeficiente es 0, debo ponerlo. Porque si no lo pongo, entonces él me lo toma como un polinomio de menor orden. Listo. Bueno, acá no me acuerdo qué número tenía, pero pongamos cualquier número. Polinomio, pues como para verificarlo, esto no un comando que yo no volvería a usar, pero es así. De la forma polinomio estándar, que es el vector de coeficientes, por favor, conviértamelo a simbólico. Listo. Poli to sim de ese polinomio P. Ya, perdón. ¿Será que escribí mal esto? ¿Será con Y? Sí, era con Y. Poli to sim, de polinomio a simbólico. Entonces acá me lo escribió, miren, este es el polinomio. 1 menos 5, 7, 4 menos 6, aquí está. X a la 4 menos 5x al cubo más 7x cuadrado más 4x menos 6. Listo, ahí estaría. Incluso uno le puede decir que le muestra la respuesta de una mejor forma. Muéstrame mejor la respuesta y el arco la acomoda un poquito. ¿Sí? X a la 4 menos 5x al cubo más 7x cuadrado más 4x menos 6. Eso pues ahí como por verificar que sí efectivamente lo interpreta como un polinomio, pero esto no lo vamos a usar mucho. ¿Sí? Simplemente entonces yo le quiero decir, como yo definí ya el polinomio P, tengo mi polinomio, entonces le quiero decir, deme por favor las raíces de P. Todo polinomio que tenga, no todo polinomio de grado n tiene n raíces, primero que todo. Y segundo, si los coeficientes son números reales, como en las aplicaciones que nos aparecen son números reales, las raíces complejas aparecen por pares conjugados. Entonces aquí me mostró 4 raíces. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a pasarnos al formato corto para no complicar mucho las cosas. Bueno, son las mismas raíces, pero lo que quiero resaltar es, miren que aparecen por pares conjugados. Las que son complejas, porque las reales, pues sí, no tienen esa restricción, digamos. La única diferencia entre estos dos primeros valores es el signo en la parte imaginaria, o sea, el conjugado. Si hay una solución, si hay una raíz a más bi, entonces a menos bi también es raíz. Y estos miren que tienen parte imaginaria 0, 0i, 0i, entonces son raíces reales, eso sí, tienen parte real diferente, menos 0.8840 y 0.8621. ¿Qué pasaría con los métodos que hemos usado? Ellos encuentran solo estas soluciones, las partes reales. Aunque en el método de Newton, si yo doy un valor inicial, un número complejo, podría llegar a una raíz compleja. Pero hay otros métodos que trabajan, digamos, más especialmente con números complejos. Listo. Y una forma de verificarlo es con el comando polyval. Polyval es evaluar un polinomio. Entonces le voy a decir, mire, evalúeme el polinomio P en alguno de estos valores. Voy a copiarme alguno de estos. Evalúeme el polinomio P en esa raíz que dio ahí arriba, a ver si es verdad que ahí el polinomio vale 0 o muy cercano a 0. Bueno, aquí dice por 10 a la menos 4 y por 10 a la menos 4i. O sea, que sí es una raíz. O en este otro. Evalúeme, por favor, el polinomio en otra raíz. Otro de los datos que dieron como raíz, el último dato. Y también me da por 10 a la menos 4. Pues por lo que estamos usando solo 4 decimales, entonces ahí no cuadra mucho la precisión. Pero bueno, a lo que iba es la ventaja del comando roots. Ojo, solo polinomio. Si hay un seno, un coseno, un logaritmo, si hay un x a la menos 2, eso ya no es un polinomio. Polinomio es cuando tiene exponentes y números enteros positivos.
entonces le puedo aplicar el comando roots si es polinomio, y la ventaja es que me entrega todas las raíces, todas de una vez. ¿Listo? Me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta. Hay un comando que es el inverso de roots, ¿sí? Si yo le doy el polinomio, calcúleme las raíces, eso hace roots. Si yo quiero hacer lo contrario, se llama el comando poly. ¿Sí? Bueno, recuerden, mire, roots saca las raíces, polyval, evalúa el polinomio en un número, y el comando poly como tal, si yo tengo las raíces, entonces digamos que mis raíces son 2, menos 3, y 4 menos i, entonces debería poner también la conjugada 4 más i. Esas son mis raíces. Listo. Bueno, raíces, perdón que acá estoy haciendo lo que no es. Entonces, definir las raíces. Estas son las raíces que quiero. Listo. Entonces, después yo le puedo decir, llamarlo como quiera, lo voy a llamar q, por ejemplo. Entonces, q igual a poli de esas raíces. Poli igual. Q igual a poli de esas raíces. Entonces, él me entrega un polinomio que tiene esas raíces. ¿Cómo se arma un polinomio si uno tiene las raíces? A mano, ¿cómo se haría? ¿Alguien de pronto lo recuerda? Entonces, como yo le pasé 4 raíces, pues también me da un polinomio de grado 4. O sea, me entrega 5 polinomios. Profe, se multiplicaría entre las raíces entre sí para sacar el polinomio. Bueno, los factores, pero sí, es por ese lado, Perdón, yo acá hago una cosa y ya les cuento. Roots de Q deberían darme las mismas que yo especifiqué. Menos 3, 4 más 1i, 4 menos 1i y 2. Ahí está, pues las puse en otro orden, pero son las mismas que yo le especifiqué. Si uno va a armar un polinomio, dadas las raíces, una clave pues ahí es que si R1, R2, R3, hasta R sub n son raíces de un polinomio. Perdón un momento, por favor. Entonces, si yo tengo n raíces de un polinomio, entonces, ¿cómo armo el polinomio? Con multiplicaciones. Lo que hago es decir que p de x es igual a algún valor, voy a llamarlo así, a sub n, como el coeficiente del término de mayor orden, a sub n, por x menos la raíz 1, x menos la raíz 2. Si hay pares complejos conjugados, lo que más conviene es multiplicar esos dos factores que me darían un término cuadrático. X menos la raíz 2 por x menos la raíz 3 y así por x menos la raíz n. Han usado el símbolo de producto, es decir, para hacer sumas se usa sigma, para hacer producto se usa una pi mayúsculo. Entonces ya a sub n por el producto, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí en rojo. Por el producto, hay gente que dice la productoria, pues a mí me suena eso muy feo. Yo digo el producto desde, por ejemplo, k igual 1 hasta n de los x menos r sub k. ¿Sí? Esa es la notación de producto, por si de pronto no la habían visto por ahí, a ver qué les va a aparecer. Listo. Pero bueno, eso ya nos desvía un poquito del tema de métodos. A lo que venimos hoy es hablar del método de Newton extendido a varias variables. ¿Listo? Profe, Cuéntenme. profe, te pregunto, ¿usted ahorita pues, sacaría un tiempito para alguna duda del taller? Pues que yo tengo Eh, dudas ahí como en dos sí, punticos que tengo. al Sí, bueno, comienzo,
Sí, al comienzo lo comenté. Sí, sí, listo. Vamos a... Sino que al comienzo se me desconectó, pues yo Ah, iba listo. a preguntar y se me desconectó el internet y que, Se le fue. bueno, Listo. gracias. No, no hay problema. Bueno, Ahorita yo creo que deberíamos por ahí estilo 9:20, antes de que se me olvide. Bueno, si me paso y se me olvida, me hacen un favor, me recuerdan. Tipo 9:20, 9:15, 9:20, miramos qué dudas tienen, listo, como para que no sea ahí en los últimos 5 minutos a las carreras. ¿Les parece? sí, profe, está muy bien así, gracias. Listo. Método de Newton en varias variables. A mí me parece que una falencia que tenemos en el programa de ingeniería eléctrica es que no vemos cálculo en varias variables y cálculo vectorial. Entonces aquí nos van a aparecer unas cosas que de pronto son un poquito raras, pero no creo que tengamos mayores problemas. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos no es una ecuación, sino un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar cuando haya un sistema n por n, pero no lineal. Entonces, para un sistema no lineal de n ecuaciones con n incógnitas. Para eso lo vamos a usar. Puede que no sé, de pronto algunos de ustedes vieron ya sistemas de potencia. Y resulta que allá se usa el método de Newton. Puede ser que no le toque a uno hacerlo a mano paso por paso. Sí sería bueno una vez ponerlo, hacer a mano, pero ya uno utiliza algún software. Pues yo he visto profesores que usan Excel, otros usan MATLAB, otros usan los programas específicos de sistemas de potencia, pero una herramienta central en sistemas de potencia para resolver un flujo de carga es el método de Newton en varias variables. Entonces allá hablan de la matriz jacobiana y todo eso, acá lo vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces un sistema n por n, pero no lineal. ¿Listo? Aunque si el sistema es lineal, lo resuelve en una iteración, pues no tiene sentido esforzarse mucho ahí por un sistema lineal porque hay otros métodos para eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar la notación de eso. ¿Listo? Y ahorita lo extendemos, ya tenemos un desarrollo del método de Newton, ahorita lo extendemos al caso de varias variables. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Nosotros escribimos f de x igual 0 en una variable, ¿cierto? Caso de una variable. ¿Listo? Nosotros vamos a mirar cómo es el caso de n variables. Caso de n variables, entonces nos van a aparecer n funciones de n variables iguales a 0. Y eso se va a escribir así. Una función 1 de todas las variables x1, x2. Aquí tenemos que resaltar una cosa. x1, x2 hasta xn igual 0. x1, x2 y xn no son las aproximaciones, sino los nombres de las variables. Cuando nosotros trabajamos dos variables, las llamamos x y y, normalmente, ¿cierto? Cuando trabajamos, por ejemplo, hasta 3, x, y, z. O si uno trabaja una cuarta, de pronto puede usar otra letra, como por evitarse estos subíndices. Pero si son 10, 20 variables, pues ya se le acaban las letras, entonces lo que se acostumbra es llamarlas a todas x con un índice, 1, 2, 3, ¿cierto? Esas van a ser mis variables o incógnitas, no las aproximaciones. Esto lo vamos a aclarar. Otra función de las mismas variables, x1, x2, hasta xn, igual 0, y así hasta una enésima ecuación. Una enésima ecuación de todas esas variables hasta xn igual 0. Eso es un sistema n por n.
¿Listo? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Mire, lo que vamos a escribir acá funciona para n variables. Como la cosa es, la idea después es que esto sea más ilustrativo que de ponernos a hacer problemas gigantes, nosotros vamos a resolver ejercicios 2x2 y 3x3 máximo, ¿sí? No vamos a irnos a un ejercicio 5x5, porque pues no es la idea, pero sí se puede resolver con este método, con este procedimiento que vamos a describir acá. Entonces nosotros vamos a hacer una notación vectorial. Bueno, lo que decía ahora es que x1, x2 y hasta xn, pues son mis incógnitas, digamos variables, por si son funciones en general con que yo voy a trabajar o como es un sistema que voy a resolver y voy a hallar los valores de esas variables, y entonces más bien lo vamos a llamar como incógnitas. ¿Listo? Entonces, para irme un poquito a algo que se parezca al formato inicial que tenemos de una función igual a 0, entonces yo voy a usar algo que se llama la notación vectorial. Entonces, vamos a usar notación vectorial. ¿Cómo es la notación vectorial? Es que yo voy a ponerle un vector columna todas las incógnitas. Entonces voy a decir, voy a tomar un vector X, ¿cierto? Se puede escribir así o de pronto X vector, ¿cierto? Como quiera. Yo acostumbro escribirlo como la primera opción que escribí, pero se puede escribir por cualquiera de las dos formas. X vector es igual a un vector donde acomodo todas las incógnitas, o sea, de x1, x2, hasta xn. Listo. Ese va a ser mi vector de incógnitas. Listo. Y también, así como en el método de una variable se necesita un valor inicial, aquí se necesita un vector inicial. O sea que yo diría que x, el vector x, 0 el inicial, entonces sería así. No habría, hay que buscar alguna manera de no confundir el valor, el contador de la iteración con el índice 1, 2, 3 de las variables. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, mire, la variable x1, 0, la iteración 0 o inicial. O hay gente que le pone el 0 por acá entre paréntesis, ¿cierto? De alguna forma de identificarlo. Entonces, x1, valor inicial, x2, valor inicial, y así también hasta el enésimo, xn, valor inicial. Entonces sería mi vector de valores iniciales. Listo. Y voy a acomodar también las funciones en un vector. ¿Cómo voy a acomodar las funciones en un vector? Entonces, primero las incógnitas y luego las funciones. La misma situación. O sea que voy a escribir f, miren, f de x1, x2, xn, f de todas las variables. Ah, pues más bien escribo f de la incógnita x, ¿cierto? De la vector de incógnitas x o del vector variable x. Entonces se llama una función vectorial, un campo vectorial. Entonces voy a escribir acá también, mire, como columnas, todos como columnas. Voy a escribir la función 1 de todas las variables. Entonces mejor escribámoslo así, del vector x, ¿cierto? La función 2 del vector x y hasta la función n. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero resolver? Listo, este sería mi vector de funciones.
Lo que yo quiero resolver es esto. F vector de X vector igual a 0. Pero solo así también, 0 vector. Entonces, esa sería mi ecuación vectorial. Realmente ahí es un conjunto de ecuaciones. ¿Y qué es el 0 vector? Este es un vector columna de n ceros. Y hay que recordar esto, un vector es igual a 0 solamente si todos sus elementos son 0. Entonces ahí uno tendría escritas todas las ecuaciones de una forma, una notación reducida. ¿Listo? Entonces ya yo pensaría, bueno, ya tengo la ecuación escrita muy parecida a lo de ahorita, ¿cierto? Una función igual 0. Entonces, pues voy a usar el método que conozco, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? Que la derivada de esto, pues voy a anticipar a los hechos un poquito. ¿Cómo se hace la derivada de una función de estas? ¿Quién me dice qué hago? ¿Cómo se deriva una función vectorial de varias variables? ¿O cómo se llama esa derivada? ¿Alguien de pronto recuerda? ¿Se quiere aventurar a decirnos de pronto qué cree que sea? La derivada de una función de varias variables depende también de cómo sea la función, porque si es una única función, o sea, una función escalar, una de estas, una de las componentes del vector f mayúscula, la derivada es el gradiente. Pero como es una función vectorial, eso se llama la matriz jacobiana. ¿Y por qué me anticipo a decir eso? Porque eso de f de x sub k sobre f', pues ya va a quedarme muy difícil hacerlo porque yo no puedo dividir por matrices. Me tocaría multiplicar por inversas de matrices. Entonces ese es, digamos, el elemento a tener en cuenta ahí. Pero el método lo podría definir más o menos igual. ¿Listo? Entonces miren, vamos a recordar el método de Newton. ¿Cómo sería en una variable? En una variable, o sea, si tengo la función f de x igual 0, una única función, entonces nosotros teníamos un valor inicial, ¿cierto? En una variable, teníamos un valor inicial y decíamos x sub k más 1 es igual a x sub k menos f de x sub k sobre la derivada. ¿Listo? Entonces voy a modificar un poquito, pero pues la escritura seguiría siendo la misma expresión. X sub k más 1 es igual a x sub k menos, entonces sería f' de x sub k, y como está dividiendo, entonces me toca escribirle aquí así, a la menos 1 por f de x sub k. ¿Listo? Y yo puedo trabajar el método de esa forma, ¿cierto? Entendiendo el a la menos 1 como 1 sobre, ¿cierto? Entonces, a la menos 1 es 1 sobre. A veces nos confundimos cuando nos escriben f a la menos 1 de x, porque en este caso, si no es 1 sobre f, a veces se refieren a la inversa.
pero no la inversa 1 sobre, sino, por ejemplo, e a la x inversa, bueno, la inversa, si f de x, más bien así, si f de x es e a la x, entonces la inversa es el logaritmo. ¿Sí? A veces se refieren a la función inversa y no a 1 sobre. Bueno, en este caso, pues sí nos referimos a 1 sobre. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué pasa si me voy al caso de varias variables? Pues voy a hacer lo mismo. En el caso de varias variables, entonces voy a hacer algo similar. Cuénteme. Pero no, porque, a ver, una cosa es que sea una función de varias variables y otra cosa es que sea un polinomio. No, yo diría que si usted tiene x a la 3 menos 3x al cuadrado más 5x menos 8 igual 0, si usted tiene esto, usa el método de Newton como lo debemos usar, ¿cierto? Normal, con esta función. El método en una variable. Listo. Es cuando se tiene... Exacto, si yo tengo x al cuadrado menos 3y más z igual 0 y bueno, tres ecuaciones. Si tengo varias variables, exacto. Pero si es un polinomio no variable, le aplico el método como lo hemos usado antes. A ver, hay métodos desarrollados especialmente para polinomios. El método de Newton en polinomios, especialmente en polinomios, se llama el método de Beers-Pieta. Creo que aquí es con B mayúscula. De pronto a veces lo veo uno por ahí, pero es el mismo desarrollo de Newton, solo que para polinomios. Entonces desarrollan unas fórmulas que me evitan hacer derivadas, pero la filosofía es la misma del método. Entonces, lo que estamos haciendo es para cuando tenga varias variables. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ahorita vamos, listo. Ahorita vamos a hacer pues el ejemplo y miramos a ver qué pasa. Y en la clase que viene, sería el martes, vamos a trabajar dos ejercicios muy interesantes. Vamos a empezar los que ustedes los terminan como tarea, pero los empezamos como ejercicios de aplicación. ¿Qué pasa en varias variables? Entonces, yo tendría así, f de x igual 0, entendiendo, recuerden que f es un vector que tiene todas las funciones, que x es un vector que tiene todas las variables o incógnitas, y que 0 es un vector columna. Entonces, n ecuaciones, realmente, y n incógnitas. Uno puede plantear un sistema que tenga 5 ecuaciones con 3 incógnitas, o 3 ecuaciones con 8 incógnitas, ¿sí? Eso se puede plantear, pero eso no tiene a veces solución única, o no tiene solución. Normalmente lo que nosotros vamos a encontrar son n ecuaciones, n incógnitas, mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces acá yo tendría un vector x sub 0 también dado, un vector inicial dado. ¿Listo? Y entonces, pues yo pensaría en hacer algo así como lo mismo, ¿cierto? Algo muy similar, y es x sub k más 1 es igual. Voy a escribirlo, bueno, a escribirlo de una vez como reduciendo la notación, y es así. Xk más 1 es igual a xk menos, voy a llamarlo así, j sub k a la menos 1. Recuerden que la derivada se llama matriz jacobiana. Entonces todo esto es la matriz jacobiana, pero inversa además. J sub k a la menos 1 por f sub k. Entonces eso es muy acorde con lo que hay acá. A lo que me refiero es, de pronto, para no escribir muchas, pues como no escribir demasiado largo el asunto, entonces diría que j sub k es igual a f' de x sub k, la matriz jacobiana. Jacobiana, pero evaluada además.
Y donde estoy escribiendo f sub k, pues es como para no irme muy lejos con la escritura, entonces simplemente escribo, no escribir demasiadas cosas. Sería f evaluado en los x sub k. Entonces sería ya la función evaluada. ¿Listo? Y ese es el método. Nosotros lo vamos a partir en 2 pasos porque esta parte es dura de hacer, ¿cierto? O requiere su proceso. Entonces vamos a retomar eso y lo vamos a hacer. Pero, digamos que esto acá yo lo marco así. Este es el algoritmo. Es este. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Eso es Newton en varias variables. Varias variables. De pronto recordar qué es la jacobiana. ¿Alguien recuerda qué es la jacobiana? ¿O cómo se calcula? Ahorita yo más o menos di la idea, que era para una variable, perdón, para una función de varias variables, la jacobiana es el gradiente. Pero si son n funciones de n variables, ¿cómo se calculará? Perdónenme, yo trato de ver qué pasa aquí con la asistencia. Hay veces me complica un poquito la cosa. Vamos a ver qué pasa. Tomamos la asistencia y ahí sí me la tomo. A veces me pone problema y no me toma la asistencia. Esto lo dejo abierto y ahorita lo guardo. Entonces, bueno, voy a leer nombres porque de pronto alguien no salió. Bueno, ahí tenía otra aplicacióncita que me fallaba, ¿cierto? Daniel Noreña Yepes, Daniela Vázquez Cardona, Diego Orlando Gómez, Fernando Montoya, John Alexander Mejía, Juan Pablo Ruiz, Juan Pablo Saldarriaga, Mateo Orozco, Maximiliano Pérez, Sara Zapata, Simón Rendón, Víctor Tobón, Will Alberto Bogart, Jesse de Sneider López, Brian Ensuncho, Daniel Steven López, Eider Alejandro Torres, Juan David Vélez. Hasta a mí me tomó la asistencia. Listo, de pronto si hay alguien que no haya mencionado, me avisa, esperemos. Profe, yo no estoy ahí. Pues no Usted no está ahí. aparezco ahí en la lista. ¿Cómo No se llama? aparezco. ¿Cómo se llama usted? Carlos Arturo Tavera Delgado. Ve, ¿qué pasaría? Bueno, entonces de pronto por eso sí es mejor como tomar la lista. Profe, ahí también falto yo, Mario León Hoyos. Carlos Arturo Tavera y Mario León Hoyos. A veces, no, ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? Profe, Se de pone esto pronto acá rojo y no toma el la dato. tiene que actualizar, ¿no? De pronto actualícela como a mí se me cayó el internet al principio, de pronto si la actualizas, de pronto Ya sí, ahorita sí aparece. listo, ahorita lo volvemos a revisar, pero como está en rojo esto acá, no me deja tomar la lista en este momento. Me tocaría mirar qué pasa. Si no, ahorita apuntamos sus 2 nombres, muchachos. A ver qué pasó acá. Siendo así. Bueno, ahí está en rojo, quiere decir que no me lo va a dejar tomar. Vean, hagamos algo, apuntemos esos nombres de una vez porque ahorita se nos olvida y de pronto no hay posibilidad. Entonces, me dicen los nombres, por favor. Sí, profe, Carlos Arturo Tavera Delgado. Sí. Carlos Arturo Tavera Delgado. Listo. Y el otro compañero es Mario León Hoyos. Mario León Hoyos. Listo, muy bien, ahorita sí. Ahorita lo dejamos para ahora y se nos olvida. Listo. ¿Cómo se calcula la jacobiana? Entonces, voy a escribirlo en palabras. La jacobiana es una matriz n por n. Primero que todo. Y segundo,
en las filas van los gradientes de las funciones, que tiene como filas los gradientes. ¿Sí recuerdan cómo se calcula un gradiente? En cartesianas, que es la forma fácil, porque en las otras coordenadas aparecen los factores de escala. Matriz n por n que tiene como filas los gradientes de las funciones que componen el sistema, F1, F2 y así hasta Fn. Entonces esto se vuelve bien complejo si hay muchas variables. ¿Por qué? Porque entonces f, el vector f es f1 del vector x, f2 del vector x y fn del vector x. ¿Listo? Acá me queda peor la x. Hasta la enésima función. Listo. Si a eso yo le voy a sacar la jacobiana, miren lo que aparece. J es igual a. Entonces, dice, tiene como filas los gradientes de las funciones. Entonces a mí me va a quedar algo así, ahorita le ponemos los corchetes. Entonces, el gradiente de la función f1 es la derivada de f1 con respecto a la variable 1. Luego, la derivada de la función 1 con respecto a la variable 2. Y así, la derivada de la función 1 con respecto a todas las variables. Hasta la enésima. Ese es el gradiente de la función 1. Ahora, seguiría el gradiente de la función 2. O sea, la derivada de la función 2 con respecto a todas las variables. x1, la derivada de la función 2 con respecto a x2, y así hasta la derivada enésima, pero toda de la función 2. ¿Listo? Listo. Y entonces así nos iríamos hasta ¿dónde? Hasta la última función, la derivada de la función enésima con respecto a todas las variables, o sea, la primera variable, la segunda, y así, entonces cuando aparecen puntos suspensivos en estas matrices, se pone acá y por acá ponemos diagonales también. La derivada de la función enésima con respecto a la variable n. Ahora sí pongamos los corchetes. ¿Cuántas derivadas hay ahí? Mire, pues, ¿cuántos elementos tiene una matriz n por n? Tiene n por n, o sea, n al cuadrado. Además, pues esa matriz hay que evaluarla. Entonces aquí hay que calcular n al cuadrado derivadas. Si mi sistema es 4 por 4, son 16 derivadas. ¿Listo? Entonces, pues hacerlo a mano en clase no tendría mucho sentido. MATLAB, ustedes, muchachos, si uno piensa cómo se hará algo en MATLAB, eso ya está hecho, ¿cierto? Pues cosas de matemáticas, ¿cierto? ¿A qué me refiero? La jacobiana. Mire, lo que hace MATLAB. Calcula la jacobiana. Aunque eso es trabajo simbólico que me gustaría que evitemos en el futuro, pero MATLAB lo hace. MATLAB le calcula la jacobiana. Y incluso da ejemplos, mira, aquí está, jacobiana. Como el caso de nosotros es una función de, bueno, n funciones de n variables, entonces, ¿qué tal si yo digo, mira, simbólico, variable simbólica, xy, z, por ejemplo, para no poner x1, x2, x3, bueno, venga, ensayemos esto, x1, x2, x3, también lo puedo hacer, no hay problema, por comodidad, dos variables le ponemos xy, 3, xy, o si son tensiones en nodos en el sistema de potencia, entonces ya B1, B2, B3, ¿cierto? Y entonces yo puedo definir la función f, miren, f mayúscula igual
Pongámosle, por ejemplo, x por y por z en la primera componente, pues punto y coma, es un vector columna. Ah, bueno, vamos a decir punto y coma, vector columna. La otra función, x al cuadrado menos seno de y por z. Poner el por. Y voy a poner una tercera función que sea poner z por a la menos x por y. Listo. Ahí estaría la función. Van a poner punto y coma para que me la muestre una función vector columna. Y entonces, ¿qué tal si digo jacobiana? F, vamos a ver. Me debería salir una matriz 3 por 3 con las derivadas. Ah, bueno, ahí está, ¿cierto? Derivada de F1 con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. F2 derivada con respecto a X, Y, Z y lo mismo F3. Ahí estaría. Listo. Bueno. Si lo hago con X1, bueno, yo no debería pues ponerme en todo esto, pero si lo hago con las variables en vez de X, Y, Z, ¿cierto? X1 por X2 por X3, no voy a inventar otra cosa, bueno, X3 al cuadrado, seno de X1 por X2, y acá X, vamos a cambiarlo, X2 por E a la menos X1, X3. También él me interpreta eso y calcula la jacobiana, no tiene ningún problema. Jacobiana de una función en términos de esas nuevas variables, ahí está. No tiene problema con eso. O así usted le ponga otro nombre, por ejemplo, lo que les decía ahora, unos voltajes, unas tensiones, entonces son Bs, lo mismo. No hay problema con eso. Hay un problema, pues el problema en sí matemático es, bueno, me toca calcular muchas derivadas, son 9. Si mi sistema es 5 por 5, pues 25 derivadas. El sistema eléctrico colombiano tiene más de 100 nodos, digamos que fueran 100 nodos, donde las incógnitas son las tensiones en los nodos. Entonces ahí la matriz jacobiana es 100%. Hacer eso con este algoritmo pues ya no es tan viable, y entonces se usan métodos de aproximación de la jacobiana, que ahorita podríamos comentar alguno. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un problema serio y es calcular tantas derivadas. Me devuelvo un poquito, y el otro problema serio es la inversa de esa matriz tan grande, ¿cierto? Hay que invertir la matriz. Entonces vamos a mirar qué vamos a hacer. Entonces nosotros vamos a trabajar el método en 2 pasos. Trabajar Newton en 2 pasos. ¿Qué quiere decir eso? Ya la expresión que tenemos allá arriba es que x sub k más 1 es igual al anterior menos j sub k inversa por f sub k. Listo. Donde j sub k es la jacobiana evaluada en el punto y f sub k es la función evaluada en el punto, para no escribir f de x sub k. Listo. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a decir que este término de acá, incluso con el menos, yo lo voy a llamar delta x sub k. No necesito aquí un delta doble tampoco. Delta x sub k. Y esa va a ser la variación en la aproximación. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que delta x sub k es cuánto va a variar cada incógnita. Delta x sub k, entonces es, ojo, con el signo. Bueno, podría dejarlo el signo asociado allá, pero entonces me lo va a traer, dice, menos j sub k a la menos 1 por f sub k.
¿Listo? Como este J inversa es como la derivada que estaba dividiendo, yo lo puedo pasar a multiplicar, ¿cierto? Como esto estaba dividiendo, lo puedo pasar allá a multiplicar. Entonces lo vamos a resolver. Esta es una manera de resolverlo, pero yo lo puedo resolver así. J sub k por delta x sub k es igual a menos f sub k. ¿Y por qué lo escribo así? Porque hay muchas formas de resolver un sistema lineal de ecuaciones. Y ya uno puede decidir cómo hacerlo. Entonces, esto es un sistema lineal n por n. Una de las maneras de resolver un sistema lineal es con la inversa de una matriz, pero hay otros algoritmos. ¿Qué es el delta x? El delta x es la variación en k incógnita, un vector de variaciones. Delta x sub k sería como cada variable cómo cambia. Delta x1 en la iteración k, delta x2 en la iteración k, y así para todas. Delta xn en la iteración k. Recuerden que usamos k como contador de iteraciones. Estas son las variaciones en las incógnitas. Entonces miren que el método de Newton en dos pasos sería lo siguiente. Paso 1. El paso 1 que vamos a hacer es resolver ese sistema lineal. Obtener las variaciones delta x sub k de este sistema de ecuaciones. J sub k por delta x sub k igual a menos f sub k. ¿Listo? De ahí despejo el delta. Resolver eso como se pueda, ¿cierto? Y el paso 2 sería obtener la nueva aproximación, que sería xk más 1 es igual al x que tenía más el delta x. Recuerden que como el signo menos, yo ya lo incorporé en el delta x, por eso aquí le escribo más, ¿sí? Ese signo menos ya está incorporado allá en delta x, por eso acá le pongo más. Este es el método de Newton en dos pasos y a mí me toca hacer eso para k valiendo 1, 2, 3 y así sucesivamente, hasta un k máximo. Cada iteración es resolver un sistema lineal de ecuaciones. Entonces, vamos a tratar de mirar un ejemplo, si no nos da para resolverlo, yo no me preocupo por eso, mejor lo trabajaríamos ya la parte iterativa en la próxima, pero vamos a calcular aunque sea la jacobiana, ¿listo? O de pronto alcancemos a hacer una iteración o dos. Entonces, tener eso pues en cuenta. Les voy a mostrar, yo tengo por allá en YouTube, tengo creo que un video sobre eso. Entonces, de pronto si lo quieren mirar con más detalle, ahí está la deducción. Y les voy a copiar ahí el enlace, aunque creo que lo puedo poner también en el Classroom. Vamos a ver aquí qué me sale. Por acá. Así, mire, método de Newton en varias variables, la deducción, ahí está la presentación. Los voy a copiar acá en el chat. Hay una deducción del método, de pronto para que se guarden ese enlace o abran ahí la pestañita aparte, ¿cierto? Y también creo que hay un ejemplo. Vamos a ver si monta el ejemplo. Y hay un ejemplo, así miren, un ejemplo 2x2 también, como para que tengan un ejemplo adicional. Listo. Yo lo voy a pegar allá en el Classroom, pero de todas formas, pues acá les... Perdón.
Ahí les pongo el enlace también de eso. Y como con una interpretación geométrica, pues en el caso 2×2. Entonces ahí como para que le den otra... La deducción no es exactamente como lo hice acá, de pronto es un poquito más detallado y el ejemplo pues es diferente al que vamos a trabajar y entonces vale la pena mirarlo. ¿Listo? Y entonces, por acá tengo apuntado cuál era el ejemplo que íbamos a tratar de resolver y ese ejemplo es así. Varias variables. Recuerden que dijimos, pues trataremos de proponer ejemplos 2×2 o 3×3, aunque eso funciona para n por n. La ventaja de trabajar con XY o XYZ es no tener que usar doble sub y C para las aproximaciones como por aquí aparecía. Entonces, en vez de X1, X2, vamos a tener XY o XYZ. Entonces, un ejemplo. Pongamos ejemplo, por si no hacemos más, por si los otros son ejercicios. Con unos valores iniciales que me deben especificar o que yo me debo buscar, ¿cierto? Con el sub 0 igual a 3, y sub 0 igual a 1, usar Newton en varias variables, ¿cierto? En dos en este caso. Para un sistema de ecuaciones. Entonces, para esto. Un sistema de ecuaciones que es x al cuadrado y menos x igual 5. Y la otra ecuación es 2x al cuadrado menos 3y a la 3 es igual a 4. Cuando uno tiene un sistema 2×2, eso normalmente representa dos curvas. Cada ecuación representa una curva. Entonces, por ejemplo, esta es la curva f1 de xy igual 0. Y la otra curva, la que sea que me dé, ¿cierto? f2 de xy igual 0. Es como una interpretación pues geométrica. Cuando usted resuelve Newton en el caso 2×2, es buscar las intersecciones entre dos curvas en el plano. Entonces, por ejemplo, acá tendría dos soluciones el sistema. ¿Listo? Podría tener más o podría no tener. Si es en 3 dimensiones, es encontrar un punto común de intersección de 3 superficies. Miren que yo acá tengo una función de 2 variables. Acá tengo una función de 2 variables, que eso tendría una gráfica en 3 dimensiones, pero cuando esa función la igualo a algún valor, se llama una curva de nivel, ya me dan el plano. ¿Listo? Aquí me tocaría a mí ordenar esto para que quede de la forma funciones igual a 0, ¿cierto? Entonces, digamos, organizar en la forma estándar. ¿Cómo quedaría la forma estándar? Sería x al cuadrado y menos x menos 5 igual 0. Y la otra función es 2x al cuadrado menos 3y a la 3 menos 4 igual 0. Y ahí yo ya tengo expresado de esa forma, ¿cierto? Miren, que esto es como lo necesito. Esto es de la forma f1 de xy igual 0, f2 de xy igual 0. Y está mi sistema. Entonces, para empezar a trabajar el método iterativo, lo que debe hacer es armar un vector de funciones, ¿cierto? Dividamos esto acá para que no haya problemas. Entonces, f de x1, x2, que en este caso es xy, ¿cierto? Sería la primera función, x al cuadrado
y menos x menos 5, y la segunda función, 2x al cuadrado menos 3y a la 3 menos 4. Esa sería la función vectorial. ¿Listo? Si a mí me tocara hablar del vector de incógnitas x, en este caso el vector de incógnitas es x1 o x y x2 o y. Ahí está mi vector de incógnitas. Bueno, me gustaría que calculemos la jacobiana para que no nos extendamos más ahí con la parte iterativa. La podemos retomar en la próxima. Porque ya si me pongo a hacer las iteraciones nos quedamos todo el resto de la clase y no la idea es responder algunas preguntas. Entonces, ¿cómo sería la jacobiana? La matriz jacobiana pues también va a ser función de x y y, ¿cierto? Una matriz de funciones. Entonces, como aquí yo tengo dos funciones de dos incógnitas, sería la derivada de la función 1 con respecto a x, la derivada de la función 1 con respecto a y. Y luego la segunda función, la derivada de la función 2 con respecto a x, la derivada de la función 2 con respecto a y. Listo. Y esto es igual a ¿qué? Bueno, ayúdenme a hacerlo, por favor. Entonces la función 1, la de acá arriba, junto a la derivada de esa función con respecto a x, recuerden que son derivadas parciales. Entonces sería la derivada de x cuadrado y, pues es la y que multiplica es constante, entonces derivo el x cuadrado. Sería la derivada de x cuadrado es 2x, pero está multiplicado por la y, ahí queda. Y además aquí hay una x, la derivada de x es 1, entonces 2xy menos 1. Listo. Sería la derivada con respecto a x. Ayúdenme a ver si hay preguntas, si está bien. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a y? Como la y está aquí a la 1, la derivada de y a la 1 es 1 con respecto a y. Como está multiplicado por x cuadrado, lo trato como constante. Entonces, la derivada de todo eso con respecto a y sería x al cuadrado. Y ahora me voy a la segunda parte. La función 2, aquí es más fácil de derivar, por lo que no hay multiplicaciones entre x y y. A veces tocará usar la regla del producto y todas esas cosas acá no. Y la derivada de 2x al cuadrado es 4x. 4x. Lo demás depende de y, pero se está sumando. La derivada es 0. Y la derivada con respecto a y. Como que hay un menos, cuidarse con este menos. La derivada es y a la 3. La derivada de y a la 3 es 3y cuadrado. Y por 3 daría 9. Menos 9y cuadrado. Esa es la matriz jacobiana de ese sistema de ecuaciones. Me gustaría mirar, escuchar si tienen preguntas, si está bien calculado. ¿Qué dicen? ¿Les dio diferente? Entonces sería bueno que usted x cuadrado y menos x menos 5, que si usted lo puede verificar, pues lo verifica, aunque no vamos a tener siempre el más a mano, pero bueno, sería. Definimos unas variables simbólicas, solamente necesito la x, ya las tenía definidas, no hay problema. Yo puedo definir incluso las funciones. Miren, la función 1 es x al cuadrado y menos x menos 5. X al cuadrado por y menos x menos 5. Esa es la función 1. ¿Cuál es la función 2? La función 2 es, arriba, 2x cuadrado menos 3y a la 3 menos 4. 2x al cuadrado menos 3 y a la 3 menos 4. Le punto y coma para que no me vuelva a mostrar eso. Voy a armar f igual a f1. Yo puedo decir una fila f1, f2, pero transponerla. Lo que pasa es que acá, vamos a ver qué va a aparecer. Ah, miren, aparecen unos conjugados. Cuando uno transpone una matriz que tiene números complejos, hay que hacer la conjugada. Entonces yo no quiero que me trabaje con eso porque no necesito números complejos en este momento.
Entonces, yo más bien por eso le pondría punto y coma. Una vez la defina como columna, o recordar que si quiero que me haga la transpuesta, pero no conjugándola, le pongo punto transpuesto. Punto transpuesto, así, punto transpuesto, y ahí se le dio la columna. Y ahí sí le digo J igual a la jacobiana de F. Ahí está. 2xy menos 1 y x cuadrado. Acá está, miren, 2xy menos 1 y x cuadrado. Y la otra parte es 4x y menos 9y cuadrado. Así, miren, acá está 4x y menos 9y cuadrado. Ahí estaría bien jacobiano. Entonces yo empezaría a iterar. Iteración por iteración, hacer los dos pasos. Listo. Me gustaría que para la próxima clase, que vendría siendo el otro martes, revisen el videito que les comento, bueno, revisen estos apuntes, el videito y el ejemplo, y venimos y acá hacemos las iteraciones como para aclarar, y resolvemos dos ejercicios muy interesantes de aplicación que me conseguí por ahí. Bueno. Entonces acá simplemente yo haría el primer paso, varias iteraciones en las que el primer paso es J sub K por delta X sub K igual a menos F sub K. Y el segundo paso es X sub K más 1 igual a X sub K más delta X sub K. Listo. Si hay convergencia, la función debe irse volviendo cero. Y además, como los X empiezan a parecerse cada vez más a los de la iteración anterior, el delta X va tendiendo a cero. Pero bueno, eso lo verificamos con detalle en la próxima. Voy a guardar estas notas antes de que se me olvide. Y ya, listo. Entonces respondemos algunas preguntas que tengan. Voy a ir mirando, incluso voy a ir abriendo ese taller, esa tarea, y ustedes me comentan qué preguntas tienen. Por ahí hay un ejercicio de un banco. ¿Cómo les fue? Pues de ese que tienen preguntas. Profe, sí, ese y el anterior, o sea, la dificultad ahí, pues en el caso personal mío es como hacer hallar la función y los valores iniciales, aunque en el banco dan un valor inicial, pero me gustaría ver como, por ejemplo, en el quinto punto, por ejemplo, esa raíz que se va, por ejemplo, al infinito, ¿cierto? Es como a raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. Y la parte B también, como en la parte B, como mirar como esa parte también, cómo se maneja con ese 1 dividido a la tabla. Y el 6, profe. Listo, bueno. Vamos a ver. Vamos a revisar de a uno, aunque, bueno, los que hay que entregar son 3, ¿cuáles serán? 3, 4, 6, ¿cierto? Son los que hay que entregar. Todos de acuerdo, ¿cierto? Eso es lo que decía ya. Bueno, y acá arriba lo dice. Bueno, pregunto, vamos a ir uno por uno. Pregunto, ¿en el primer ejercicio tuvieron dificultades o está sencillo? Creo que es una descripción de lo que hemos hecho acá varias veces. Voy a tratar de poner esta letra un poquito más grande. Dice, evaluar un polinomio dado, bueno, una función, pero es en este caso un polinomio, en 6 puntos igualmente espaciados sobre el intervalo menos 2, 3, incluyendo los extremos, y determinar dónde hay cambios de signo, es lo que hemos ensayado. Si ustedes revisan bien, lo que se pide ahí es evaluar específicamente menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, ahí estarían los 6 valores. Hacer una tabla y detectar cambios de signo. Creo que eso fue lo que hicimos en algún momento, pero si alguien tiene preguntas, me lo puede decir. Creo que ahí salen 4 intervalos, ¿cierto? Es más, vamos a verificarlo en MATLAB. X a la 4. Los coeficientes son 1, menos 2, menos 4, 4, 4.
Profe, en ese polinomio Polinomio salen 4 raíces, ¿no? 1, sí, creo que deberían salir 4 intervalos. 1 menos 2, 4, 4, y creo que eran 3 cuatros. Bueno, ya no me acuerdo. Es 1 menos 2 menos 4, el primer 4 negativo. Bueno, pero entonces, de entrada, uno no le toca evaluar, no puede decir, hay 4 raíces, porque, por ejemplo, puede que el polinomio tenga las 4 raíces complejas, entonces no hay ningún cambio de signo. Si tiene 2 reales, entonces me darían 2, o si tiene las 4 reales. ¿Listo? En este caso, pues pusimos un polinomio que tiene las 4 raíces reales. Bueno, las raíces son las 4 reales. Y entonces, miren que yo les digo, armemos la tabla, lo que yo les decía ahora, polival. El polinomio P, él lo evalúa en un valor o en varios a la vez. Entonces serían desde menos 2 hasta 3, de 1 en 1. Entonces, esto fue lo que les debió dar en la tabla. En menos 2 valdría 12. Miren, aquí hay un cambio de signo. O sea, entre menos 2 y menos 1 hay una raíz. Claro, acá está, miren, menos 1, 41, 42. Aquí otra vez vuelve a cambiar de signo, de menos 1 a 4. Perdón, de menos 1 a 4 no. Esos son los valores de f. X vale menos 2, menos 1, 0. Entre menos 1 y 0 cambia de signo. Claro, mírenlo, acá está una raíz entre menos 1 y 0. ¿Sí? Acá están solamente las f. Menos 2, menos 1, 0. Acá, miren, de 4 a 3 no cambia de signo. Entre 0 y 1 no hay una raíz, y ahí está, no hay una raíz que sea 0 punto algo. Pero entre 1 y 2, si hay un cambio de signo, hay una raíz entre 1 y 2. Claro, acá está 1,41. Y acá vuelve a haber otro cambio de signo. Entonces hay una raíz entre 2 y 3. Miren, acá está. 2,7321. Creo que esa de pronto no causa mayor dificultad. Igual si la hay, comentar por favor. Entonces, como le dieron 4 posibles intervalos, eso fue lo que le debió dar. Entonces dice, usar 5 iteraciones del método de disección para aproximar una raíz. O sea que alguno de los subintervalos, de los 4 que le dieron, tome alguno y haga disección. ¿Cómo les fue con eso? Alguien que me diga el 1 y el 2. Bien, los que lo hayan trabajado. Profe, el 1 y el 2, bien, no hubo problemas con Sí, eso. bueno, con ese no hubo problema. Sí, Listo. Miren profe, que el ejercicio 3. profe, con ese está entendible y bien, y dice que 6 puntos igualmente espaciados, sí, ese no hay problema. Yo personalmente tengo dificultad en Sí, el quinto y en el sexto. listo, pero pregunto acá así como rápidamente. Miren que dice consultar en qué consiste el método de la secante. Ir, buscar cómo funciona y resolver. De pronto si alguien tuvo dificultades nos comenta o si pudieron hacerlo. Creo que ustedes no tienen dificultad con eso. Si uno lo consulta, pues averigua cómo funciona el método, la fórmula iterativa. De manera, si alguien tiene inconvenientes, por favor preguntar. Listo. Bueno, creo que ese no era para entregar. Perdón. Profe, Ese el sí es 3, para entregar. el 3, Sí, profe, el al 3 3 sí, sí, el 3 sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿quién tiene dificultades con método de la secante? Ojo que es más una tarea de consultar ahí cómo funciona este método y hacerlo. Bueno. Listo. El 4 que era de punto fijo, pues como en la primera tarea pusimos bisección y falsa posición, no quise volver a reparar sobre eso, por eso acá pusimos otras cosas. Punto fijo. Recuerden que lo que uno tiene que hacer es despejar de aquí la X de alguna manera, ¿cierto? O de diferentes maneras y empezar a iterar xk más 1 igual a g de xk. Como dicen acá, un intervalo inicial 1, 2 es escoger un valor inicial en ese intervalo. Incluso yo podría ver cuál es la solución. Miren que este polinomio es x a la 4 menos 3x cuadrado menos 3. Por lo menos vamos a dar la solución. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo el polinomio acá en MATLAB? Sería x a la 4. Bueno, perdón. Entonces, como los polinomios se escriben son los coeficientes de x a la 4. 0x a la 3.
¿sí? Menos 3x al cuadrado, creo que era. Ah, sí, menos 3x al cuadrado. Sí, profe, lo escribe, vea, es 1, 0, 0x menos 2, sí, sería 1, 0, menos 2, 0, menos 3. menos 3. Ah, pero usted dice que es menos 2. Sí, ahí hay un menos 2, sí. Ah, no, pero es El, menos 3. Mire que es menos 3 acá. Ese es el espera, coeficiente, ¿cierto? sí, sí, perdón, sí, 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 listo. tiene toda la Bueno, está razón, bien. sí. Listo. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Pues tiene 4. O uno escribe raíces de una vez de eso. O sea, yo defino el polinomio P y luego le saco las raíces. Si usted no quiere perder tiempo, usted le dice raíces de este polinomio. Y, Profe, el último es menos 3. por eso es que no me está dando, me están dando 4 complejas, o sea que no tendría solución, sí. Pero es porque un signo lo escribí mal. Gracias. También es menos 3. Y ahí sí me dan un par de raíces complejas, imaginarias puras incluso porque no tienen parte real, pues parte real 0. Y hay dos raíces reales, 1,94 y menos 1,94. Como me están hablando de un intervalo inicial, entonces yo esperaría que eso me lleve a la solución que está en ese intervalo 1, 2. Entonces, ojo, miren, el ejercicio 3, el ejercicio 4A, ¿a qué respuesta debería uno llegar? A esta, mire, 1,9471, pues con 4 decimales ahí, pero podría tener con más precisión. Ya yo no puedo usar roots para el otro ejercicio porque hay una exponencial. ¿Listo? Pero bueno, uno podría ensayar algo muy sencillo. Miren. En el A no sé, ahorita miramos a ver. Pero en el B es muy fácil despejar la X, es tomar este menos 1 y pasarlo al otro lado. O sea, X igual a E a la E menos X sobre 2 más 1. Y el X sub 0 es 1,4. Ah, muchachos, vamos a hacerlo acá para que vean qué respuesta tiene eso, ¿cierto? X igual a 1,4. Ahí sí le dan el valor inicial. Listo. Y el método iterativo, pues despejando la X y usando punto fijo sería X sub K más 1 es igual a 1. ¿De dónde? De este menos 1 que lo paso al otro lado, 1. Más E a la menos X dividido 2. Entonces aquí sería más E a la menos X. El dividido 2 no está en el exponente, está por fuera, ¿cierto? Profe, podemos poner la función ahí igual a 0, y pasamos el X también. Compañero, le estamos escuchando entrecortado. Profe, que si se puede pasar también la X para igualar la función, es decir, f de X igual a 0, pues para pasar la X también junto con el 1. Ah, ya, bueno. En el caso de igualar la función a 0, sí, usted tiene razón. O sea, lo que entiendo es que usted me está diciendo que tenemos X más 1 igual a E a la menos X sobre 2. ¿Sí? Entonces poner todo al otro lado, como E a la menos X sobre 2 menos 1, bueno, aquí era menos, creo. Entonces queda acá más y acá la X. Menos X igual 0. Eso es para la expresión f de X igual 0. Claro, si yo fuera a usar un método como bisección, Newton o falsa posición, tendría que hacer así. Pero como lo que yo voy a usar es punto fijo, recuerden que hay que tratar de despejar una X. Y claro, lo que me resuelva el punto fijo también me va a resolver esta ecuación. Listo. Pero como ahí le están pidiendo que use punto fijo, yo debería despejar una X. Por eso acá me quedaría como así. X igual a 1 más E a la menos X sobre 2. Y miren, con el 1, 4, miren lo que me da el X1. Si repito esto, entonces sería el X2, 1,1626, X3, 1,15, o sea, la idea es ver que sí converge, X4 y así. 1,15, o sea, recuerden revisar bien el método de punto fijo, que es, si voy a resolver una ecuación f de x igual 0, me toca despejar una x. Bueno, ojo que les di la respuesta del A, ¿cierto? La respuesta del ejercicio A. Por si todavía no la apuntaron, la respuesta del ejercicio A es 1,9471. O si el algoritmo de punto fijo que planteen
los lleva para otro lado, los podría llevar a menos 1,9471. Yo le aceptaría esas dos respuestas. Aunque por el intervalo que se da, uno espera que llegue a la positiva, ¿cierto? Que es 1, 2. Pero si llega a cualquiera de las dos, no hay problema, 1,9471. Y el segundo ejercicio, miren que la respuesta es 1,1572. El ejercicio B del 4. Ahí estarían las dos respuestas. Bueno, me están preguntando, creo, más por el quinto, ¿cierto? Profe, espera un momentico, porfa, en ese Sí, cuarto. sí, cuéntenme. Porque, por ejemplo, ahí yo la B, o sea que ese ejercicio sí converge. Sí, ese ejercicio sí converge. Porque, por Recuerden, ejemplo, sí, yo despejé ahí X, pues pasé el 1. Y yo le empiezo a dar valores de X0 pues igual a 1,4, pero no llego a esa respuesta. bueno, lo que tenemos es que x menos 1 igual a la menos x sobre 2, ¿cierto? Así es que está el problema. Entonces, lo que decíamos, incluso yo podría pasar esto allá para que me quede igual a 0, pues para expresarlo en la forma de f de x igual 0. O sea, x menos 1 menos a la menos x sobre 2 igual 0. Se voy a usar Newton, bisección, falsa posición, esta es la forma. ¿Listo? Pero como lo que voy a usar es punto fijo, me toca despejar una x es igual a 1 más a la menos x sobre 2. No le cuadraban los valores. Si usted dice que x sub 0 es 1,4. Exacto, profe, yo le empiezo, pues sí, organizo la Venga, fórmula, la hago con A, ensayémoslo. pero yo no ¿Cuánto sé. valdría el x1? El x1 es g de x0. Siendo g de x, perdón. Profe, ahí no interfiere si la calculadora está en Sí, radianes o en grados. bueno, no, entonces, la calculadora en radianes o en grados a mí me interfiere es cuando yo tengo trigonométricas, ¿listo? O trigonométricas inversas. Usted tiene seno, coseno, tangente, ahí interfiere, pero en este caso no. En Aunque la exponencial no calculadora esté en radianes o interfiere. grados, o Bueno. sea, la exponencial en la calculadora siempre se toma como si estuviera en radianes, independiente del modo en que está la calculadora. Porque es que el valor en la exponencial no es un ángulo, ¿cierto? Es ángulo en las funciones trigonométricas solamente. Entonces ahí no debería haber ningún problema independiente del modo en que está la calculadora. De pronto ahí por la compañera que dice que no le dio, a mí sí me gustaría que ensayemos, cuénteme. Profe, sino que como el Euler a la X a veces se maneja con complejos y dice que es igual a coseno de tal más Ya tal. sí, eso. Entonces yo Ahí preguntaba estaría por eso. involucrando trigonométricas, sí, vea. Ahí estaría involucrando trigonométricas si es que es e a la menos i por x, sí. Ahí sí, porque es seno y coseno. Pero como es una exponencial real, acá no tenemos ese problema, listo. Si fuera una exponencial compleja, sí lo tendríamos. A mí me gustaría que me ayuden a evaluar esto, a ver, que la compañera Profe, dice que no le da. Cuéntenme. no, profe, yo ya lo evalué, pero ¿sabe qué problema es el que tengo? Que supuestamente yo tenía que g de x tiene que ser menor o igual a menos 1 y menor o igual a 1. Entonces ahí es. Ya. No, pero ojo que eso era g' de x entre menos 1 y 1. Entonces ahí es donde toca revisar bien esas notas, ¿cierto? Digamos que esto es una condición de convergencia. ¿Qué dijimos en la clase anterior? Dijimos, vea, o cuando vimos el método, dijimos, mire, esta es la prueba de convergencia, la condición para que el algoritmo sea convergente. Como es resolver una desigualdad que se puede volver muy complicada, lo que sugeríamos era, mire, no se meta a resolver esa desigualdad. Simplemente consígase un g de x y si no le converge, consígase otro, es decir, despejando la x de otra manera, por ejemplo, esta x de acá o algo así, hasta que le funcione. Pero esta prueba es muy difícil de verificar. Listo, entonces, la idea del método de punto fijo es siempre xk más 1 igual a g de xk, ¿cierto?
Mientras yo hago esta prueba que me demora un rato, más bien hago la iteración. No dio convergente, era porque esto no se cumplía. Sí me dio convergente, era porque esto sí se cumplía. ¿Sí? La idea es que no nos metamos con esto. Esta es una condición de convergencia, pero yo les sugeriría no ponerse a hacer esa prueba, porque eso ya es algo, pues un trabajo algebraico más difícil. Listo. Entonces simplemente iterar de una vez. Si no le da, buscar otra. ¿Estamos bien ahí o no? Sí. Sí, profe, o sea, mejor dicho, yo siempre tengo que buscar que converjan. Si no, o sea, no cumplo como un intervalo No, inicial. eso, no buscar esa condición inicial de que se cumpla esa derivada, ¿no? Empiezo a iterar de una vez, empiezo de una vez a hacer esto que está acá. Listo. Mire que ahí se me daría, ¿cierto? Ahí me daría x1 igual a 1 más e a la menos 1.4 dividido 2. Y eso pues me debería dar el valor que pusimos allá, que era, ¿cuánto era? Vamos a mirarlo un momentico. 1.1233. Ahí debería darle esto. Bueno, con más decimales, ojalá. Y así volverá pues seguir iterando. ¿Listo? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta de ese ejercicio, de los de punto fijo, que son los que estamos mirando? De pronto, rápidamente les menciono el quinto, aunque ese pues no hay que entregarlo, pero sí, pues sería como interesante hacerlo, ¿cierto? Con iteraciones de punto fijo adecuadas, obtener cuánto vale esto. Entonces, es que iteración de punto fijo necesita una función g de x para hacer xk más 1 igual a g de xk, ¿cierto? Más bien es, ahí lo que me están viendo es que construya algo que genere ese valor. Y miren que aquí está 2 más raíz de 2 más raíz de 2. Entonces es como que la función se evalúa en sí misma. Porque como yo voy haciendo xk más 1 igual a g de xk, la clave de eso es esta, miren. Si usted hace, perdón, miren, si ustedes hacen esta iteración de punto fijo, pues a usted le daría que x1 es igual a g de x0. Luego le da que x0 es g de x1. Pero es que x1 es g de x0, o sea que, perdón, x0 no, sino x2 acá. x2 es g de x1, o sea g de x0. Y así empieza a aparecer muchas veces la función dentro de ella misma. x3 es g de x2. Ah, sí, pero es que x2 es todo esto. Y entonces sería g de x0. ¿Sí? Entonces, como es x3, se evalúa 3 veces la función en sí misma. Entonces, ven que si a mí me dicen, ve, ¿y cuánto vale este 2 más la raíz de 2 más la raíz de 2 más, y así sucesivamente? Uno dice, ah, mira, eso parece, eso de que la función está dentro de ella misma muchas veces. Es como que hay un 2 por fuera, pues yo diría, venga, ¿qué tal si yo ensayo 2 más la raíz de x? Es decir, mira, aquí parece como que g de x es igual a 2 más raíz de x. El x sub 0 valdría 2, porque hay puros números 2 ahí, pero realmente usted puede poner cualquiera, porque usted se da cuenta que el x sub 0 es el que está por acá más interno en la raíz. Mire, si yo hago esto, miren lo que me da. x1 es 2 más raíz de 2, que sería 2 más g de x0. x2 es 2 más la raíz de x1, o sea, 2 más la raíz de 2 más la raíz de 2. ¿Sí? Entonces, al ir haciendo las iteraciones, se me va construyendo ese valor que yo necesito. Pues ya le tocaría a uno iterar, pero miren, ya pensando en esa función que les digo, si x vale 2, y luego digo que x es igual a 2 más la raíz cuadrada SQRT de x, ahí va
poniendo la función dentro de ella misma muchas veces, pero a mí lo que me interesa es, después de hacer varias veces las iteraciones, eso a dónde converge. Miren, 396, 399, 399, 3999, converge a 4. O sea que este numerito, ¿cuánto vale la parte A? Vale 4, haciendo las iteraciones de punto fijo. Y acá es como más o menos similar, ¿cierto? Miren que hay una función dentro de ella misma muchas veces. Entonces, si yo quiero hacer 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre y así, pues miren que hay como algo que se repite mucho. Pues uno lo puede ensayar a ver si le da o no. ¿Cuánto vale? Si yo digo que g de x es eso que se repite, 1 más 1 sobre x. ¿Listo? ¿Será que eso me funciona? Y hay por los números 1 ahí, yo le pondré un x sub 0 valiendo 1. Entonces, xk más 1 es g de xk. O sea, que x1 es g de x0. O sea, 1 más 1 sobre 1. Eso me daría 2. x2 es g de x1. O sea, 1 más 1 sobre esto. 1 más 1 sobre 1. Bueno, 1 más 1 menos. O sea, que se me daría como 1.5 y así. Entonces, si yo empiezo a iterar muchas veces, él me empieza a hacer Profe, el resultado de suma, pero me dice cuál es el valor final. Cuénteme. profe, si se trabajara, por ejemplo, con el método de Newton, nos funciona lo mismo. Pues para hallar la función y el valor inicial. Lo que pasa es que, bueno, aquí está como una iteración de punto fijo. Digamos que si usted lo quiere pasar hasta Newton, entonces usted tendría, como tengo la función 1 más 1 sobre x, entonces recordar que el método de punto fijo nosotros lo hacemos con x igual g de x, ¿cierto? Convertimos nuestra función en x igual g de x. Entonces, para devolverme hasta f, para devolverme yo tendría que decir x igual a 1 más 1 sobre x. Y acá yo me devolvería, bueno, por ejemplo, esto lo puedo arreglar de muchas formas. Por ejemplo, yo puedo decir x menos 1 sobre x menos 1 igual 0. Y ahí ya tendría la función, ¿cierto? Mire que incluso uno puede simplificar mucho esto. Es decir, voy a hacer Newton y me toca derivar 1 sobre x. ¿Qué tal más bien si multiplico todo por una x? Entonces me quedaría x al cuadrado menos, bueno, primero pongo menos x, y si acá multiplico por x, me queda menos 1. Igual 0, serían las raíces de eso. Entonces así sí lo podría hacer, pero devolviéndome bien, ¿sí? Entonces miren, vamos a probar las dos cosas, es decir, x vale 1, y la iteración de punto fijo es x igual a g de x, o sea, 1 más 1 dividido x. Entonces lo hago varias veces. Bueno, que nos había dado 1, 5, 1, 6, 6, 7, 1, 6, 1, 6, 25. Voy a hacerle varias veces. 1, 61, 80 me dio. Listo, eso es la x. Y si le saco las raíces al polinomio que trabajamos allá, al final, que sería lo mismo que llevarlo a la forma f de x igual 0, x cuadrado menos x menos 1. O sea, las raíces de x al cuadrado menos x y menos 1. Debería salirme, míralo, ahí está. Pues como es un polinomio de grado 2, tiene dos raíces, pero una de ellas es el número que yo encontré por punto fijo, ¿sí? Entonces, si usted quiere convertir de la iteración de punto fijo a la forma f de x igual a 0, lo que hace es que x igual g de x y le hace un álgebra. Y eso sería. Profe, por ejemplo, Para el punto A también se le pondría una x igual a 2 más raíz de x. Y ahí se hace la manipulación algebraica. Exacto. Usted tendría Bien.
como el Pero eso G sería de... para trabajar Newton, ¿cierto? Pues trabajar Sí, el mismo ejercicio o con sea, para Newton. trabajar Newton o cualquier, o bisección o punto fijo, ¿cierto? Ah, gracias, profe, bien. Listo. O sea, es tomar esto e igualarlo a X. Tomar Profe, por X igual a... ejemplo, Cuénteme. en ese ejercicio que es 2 más raíz de 2 más raíz de 2, yo Sí. encontré pues en internet cómo se solucionaba y entonces me dice que eso es igual pues yo la estuve despejando, entonces me dice que es igual a x al cuadrado es igual a x más 1, entonces yo ya de ahí empiezo a despejar la x, de esa Ah, sí. forma sí es verdad. Digamos que esa es la manera directa de resolver el problema con álgebra. Pues acá lo que proponían era un algoritmo de punto fijo. Pero creo que lo que usted dice es que, bueno, ¿cuánto vale la X? No sé, pero era 2 más raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2. Lo que usted me está proponiendo es hacer la solución analítica, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago así? X menos 2 igual a toda esa raíz, ¿cierto? Pero si elevo al cuadrado, me eleva al cuadrado la raíz, o sea que sería X menos 2 al cuadrado igual a lo que me quedó acá dentro de esta raíz. Y lo que hay dentro de esa raíz es 2 más la raíz de 2 más. Pero que es básicamente el mismo X inicial, míralo acá está, ¿cierto? Entonces por eso ustedes la llevan a decir, mire, X menos 2 al cuadrado igual a X y resolver esta cuadrática. Bueno, esa sería otra manera de hacer lo de acá. ¿Listo? Sí, esta es la solución analítica. También eso sería válido, pero ahí lo que se propone es, venga, ¿con qué método de punto fijo, con qué función g de x de punto fijo yo llegaría a armar este resultado? ¿Listo? Profe, pero yo no podría coger ese x cuadrado menos x menos 1 y ya aplicarle punto fijo, no se puede. No, no porque, ojo, yo tengo f de x igual 0. Ojo que eso fue lo que, Para, para eso es lo que punto tenemos que fijo, resaltar mucho. para punto fijo tiene que despejar igual a X, ¿cierto, profe? Esto es bisección Eso. o No, por eso, Newton. la ecuación está así, x al cuadrado menos x más 1, pero yo empiezo a despejar una x de ahí. Ah, ya, ya, ya. Sí, o sea, aplicar punto fijo, pero bien, Exacto. usted eso. En x igual a, bueno, a g de x. Ah, sí, sí, ya, está bien, ya lo entendí, sí. Lo que usted hizo fue, armó una ecuación f de x igual a 0, y luego convertir eso en g de x igual a x. Ah, Eso, sí, eso fue lo que yo listo, hice. sí, qué pena, tiene razón. Puede que le dé otro esquema iterativo y que la lleve a otra respuesta, pero eso es válido, eso es válido. Qué pena ahí que no le entendí bien como la pregunta. Sí, sí, eso se puede hacer. Y digamos que sería como un Profe, procedimiento más analítico, no como decir profe, lo que yo dije. profe, vamos con el otro que ya Sí, sí, acabó sí, el ya, tiempo. vamos a mirar el otro. No como lo que yo dije de inventarme como una G que se parezca a lo que se repite, ¿cierto? Lo que la compañera está diciendo, digamos que es un procedimiento más de un matemático juicioso. Bueno, son con lo de mirar el otro. Pero básicamente ese es un problema sencillo. Capaz que uno se asusta ahí con eso, pero lo que me están Profe, diciendo es, sí, profe, en ese entendí que, pues, pues, lo entendí así, que la raíz en ese caso, pues, como están hablando del interés, la raíz sería ahí, y es y eso, aplicando la eso, iteración en términos de I. ¿Cuál es el problema, eso, y ahí, muchachos? El valor del préstamo se lo dan, las anualidades, por eso se llama anualidades o cuotas mensuales también, ¿cierto? Y le dan le dan el plazo, le dicen, le presto tanto, el P, 2.800.000, usted me va a pagar A igual a 150.000 mensuales en N igual a 24 plazos, ¿cierto? Dígame cuánto es el interés. Básicamente es esto, muchachos. Como le dicen aplicar Newton, si usted le va a aplicar Newton, yo puedo simplemente pasar toda esta fracción al lado izquierdo y ya me queda igual a 0. Listo. Pero, eso tiene un problema y es que la derivada es horrible. Listo. Entonces, miren, yo lo que le sugeriría es, la formulita es P es igual a A por 1, bueno, ya se me olvidó la formulita, 1 menos
Ojo que esto lo aplican los bancos para determinar cuánto le van a cobrar, ¿cierto? 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. ¿Listo? Alguien podría, pues yo simplemente digo P menos A por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Usted lo hace en un programa, pues él le deriva y ya. Esto igual a 0. Ahí ya está. F de I es lo que dice el compañero, una función del interés igual 0. ¿Yo qué les sugeriría? Yo les sugeriría hacer un poquito de algo. Es decir, como P y A son números, hacer P sobre A. Y este I que está dividiendo, pasarlo a multiplicar. ¿Listo? Eso me quedaría igual a 1 menos 1 más I a la menos N. Y ya lo arreglo como P sobre A. Esto les da un número otra vez, como les digo, P sobre A por I más 1 menos 1 más I a la menos N igual 0. Y entonces ahí ya tienen algo más fácil de derivar, ¿cierto? Entonces, en vez de la incógnita hacer X es Y, ¿cierto? ¿Cuánto vale el interés? Y le están diciendo, ensayo Y sub 0 igual a 0.04, que es un 4%. Si quieren, pues yo sé que nos acabó el tiempo, me da pena extenderme, pero miramos cuál es la respuesta. ¿Sí? Y entonces, si quieren, pues, no sé. Sí, profe, claro, de una profe, sí, Bueno, sí, tratemos de hágale. dar la respuesta entonces. Lo que nos toca mirar es cuánto vale el P. 2.800.000 y 150.000 y el otro 24. Miren, entonces sería ¿qué tal si decimos interés simbólico, variable simbólica? Y la función que está igualada a 0 es 1.800.000, aunque uno puede simplificar ahí, ¿cierto? 1.800.000 dividido 150.000. Ah, perdón, 2.800.000 dividido 150.000. Y lo que quiero escribir es esta función, sino que estoy escribiendo P sobre A ya. 2.800.000 sobre 150.000 por I más 1. Entonces, aquí es 2.800.000 por I más 1 menos 1 más I a la menos N. Bueno, aquí a la menos 24, que el N lo dan. Lo que está igual a 0, ¿cierto? Otra vez, P sobre A por I más 1 menos 1 más I a la menos N. Ya pues usted lo hacen a mano, ¿cierto? Ahí estaría, igual a 0. Sería la función de I. Bueno, él ahí lo simplificó inclusive 56 tercios. Y acá digo F igual a inline de F. Ah, bueno, perdón. Me toca sacar la derivada. Deríveme F. Pues la derivada como salga, ¿cierto? Y entonces voy a decir F igual inline de F. Lo mismo con la derivada de F igual a inline. Realmente pues la idea es dar las respuestas, no ponernos a programarlo acá, pues, y todo eso. Además me dicen que el interés inicial es 0.04, o sea, 4%. Bueno, ese es el valor inicial del interés, pero eso no es el interés que le están cobrando. Entonces recuerden que I, el método de Newton es igual al I anterior menos F de SI dividido la derivada de F en SI. Y me dio con número complejo, que eso no debería darme, ¿cierto? Entonces ahí hay algún problema. No debería darme un número complejo, porque yo estoy evaluando a la 25.
metimos